Pero bueno, yo le decía, hoy se discutió en el Senado el tema de la emergencia económica, ya tenía media sanción de diputados, ya es ley a partir de esto, fue aprobada hace un ratito por unanimidad en el Senado de la Nación, ahora pasará al Ejecutivo para que lo promulgue a Macri, pero mientras tanto, escuchemos qué es lo que decía sobre este tema, emergencia alimentaria, en el recinto del Senado de la Nación, hace algunos instantes nada más, el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero. Quiero comenzar expresando mi apoyo y acompañamiento a esta ley, que ante las circunstancias que vivimos, que viven muchos argentinos, es sujeto de madurez y de responsabilidad de este Congreso y de esta Cámara reunirnos para ratificar esta ley que nos viene sancionada de diputados. Pero me hubiera gustado que esto se hubiera realizado un debate sin tantos condimentos políticos en medio de las elecciones. Y la verdad es que esta prórroga también, como señaló el senador por San Luis, es la muestra de un fracaso. Y no voy a caer en la chiquita que es fracaso de este gobierno, del gobierno anterior o del precedente. Este es un fracaso de los argentinos, que hace décadas que no podemos bajar la pobreza cercana al 30%. Y no es estadística, como se dijo acá, es gente que genera no solo la desigualdad, sino la desigualdad genera consecuencias tremendas de violencia, de fractura de los lazos sociales y una serie de consecuencias. Y justo la prorrogamos hasta el 2022. Yo espero que en el 2022 no estemos conmemorando los 20 años de vivir en emergencia alimentaria. Hace poco hemos conmemorado los 25 años de la reforma constitucional. Y en el 2022 vamos a conmemorar los 20 años de la emergencia alimentaria. A mí me parece una barbaridad que además, por falta de diálogo político, tengamos que hacerlo por ley, modificar un decreto, porque además la oposición impidió que en el presupuesto el gobierno pueda cambiar partidas. Entonces, lo que hemos prohibido en la ley de presupuesto, hoy estamos aquí en el artículo 5, facúltase a jefe de ministros actualizar trimestralmente la partida, facúltase en el artículo 6 a disponer en la ampliación y reestructuraciones presupuestarias. O sea, aquí estamos autorizando todo lo que con gran vehemencia hemos prohibido en la última ley de presupuesto. Yo digo que la pobreza, no había leído toda la planilla, estaba preocupado el senador Fuentes, que se quede tranquilo, no alcanza el tiempo para tantos números, ni gente que quiere escucharlo. Pero yo digo que la pobreza es una deuda, para decir histórica, pero digamos del 83 esta parte, desde la crisis del 2001, la pobreza no la hemos bajado del 30% nunca. Cuando más baja estuvo en el 28, 27. El gobierno del gobierno anterior terminó con el 32%. Este gobierno tuvo la alegría de creer que del 30 íbamos a bajar y bajó al 25, pero estamos de vuelta en el 34 más. O sea, toda esta serie ha sido un fracaso. Y la pobreza y el hambre es consecuencia de nuestros errores. Tuvimos en 36 años de democracia, para no acordarme del default después de la guerra de Malvinas, tuvimos default en el 89, en el 91. En este periodo democrático tuvimos 16 años de recesión, 21 años con déficit primario, 28 años con déficit en la cuenta corriente. Y en 36 años tuvimos 23 años de inflación de más de 2 dígitos.
Entonces, dejemos de echarnos la culpa entre nosotros. Dejemos de buscar el culpable, a ver si para el año que viene, gobierne quien le toque gobernar, tengamos la humildad de acordar cosas que nos saquen hacia adelante. El gasto público, otra cosa tremenda. Solamente tuvimos gasto público por abajo del 20% del Producto Bruto en el 2004, 5, 6, 7 y 8. Después nunca más. El gasto público fue, después del 2008, en los 8 años de la señora presidenta anterior, creciendo y creciendo y creciendo, hasta números insoportables. ¿Y quién nos va a creer a nosotros, los argentinos, si mira un poco la trayectoria? ¿Quién nos va a creer? No creemos nosotros y no nos creen de afuera tampoco. Está bien, yo ya señalé que algunos creen que hay que vivir de lo nuestro, y vivir de lo nuestro solamente no lo hace nadie en el mundo, y es vivir con lo opuesto. Ya hemos probado eso también. Siempre probamos receta equivocada y le ponemos un título. Tuvimos, como dije, muchos default. Ni hablar de los default de la década del siglo XIX, de los otros del siglo XX. Planes sociales, cada gobierno, desde las cajas PAN del 83, el bono solidario, el plan país, plan trabajar, vida, los programas sociales, el plan familia de Néstor Kirchner. Le hemos cambiado el nombre, hemos apostado a poner dinero y no hemos podido hasta ahora crear empleo de calidad, aumentar la producción, incorporar valor agregado, mejorar la educación de excelencia, desarrollar una infraestructura sustentable. O sea, no hemos podido proyectar una nación seria, responsable, confiable, que cumpla con sus obligaciones. Un economista dijo, argentino es, de que Argentina se endeuda, pero nunca decimos cómo vamos a pagar. Bueno, algún día tendremos que ponernos a pensar cómo se va a pagar. La otra es vivir de default en default. Vaya a saber el año próximo cómo al gobierno que le toque va a resolver el problema. Hemos subsidiado históricamente sectores. Según el gobierno, tiene un sector preferido. Durante el gobierno anterior se subsidió la construcción, que le fue bien, algunos hicieron obras, otras no tantas. Los bancos, eso nunca pierden. Ahora tienen privilegio las eléctricas, las distribuidoras, las petroleras que tuvieron subsidios para trabajar, las telecomunicaciones que no son de calidad, pero tienen todos los privilegios. Hemos ayudado a la concentración de los medios electrónicos me refiero, de comunicación. Y las pymes, con la inflación, con la falta de inversión, están en una muy mala situación. Y eso es, como digo, una culpa de todos el estado que estamos. Y vaya a saber si las pymes de aquí a fin de año van a poder sostener el empleo. Los bancos sería mejor no tenerlos. Para descuento de cheque están pidiendo el 110% a las pymes. Y los bancos del Estado, el Banco Nación, los otros bancos, no están para prestar a las pymes. Muchas veces están para prestar al Estado. Y esa es la peor de las pobrezas, es crear las condiciones. Y repito que venimos con la inflación altísima, porque acá a veces se habla como si viniéramos de Suecia. No, no venimos de Suecia. Néstor Kirchner recibió en el 2004, digamos que el primer año, 6% de inflación. Y la presidenta Cristina terminó con el 27%. Y fue creciendo, 6, 12, 9, 23, 14, 25, 22, 25. Y ahora, claro, seguimos en el mismo ritmo. 36, 24, 47, 55. ¿Cómo paramos esto? No se para echándole la culpa al otro. No se para la crisis argentina buscando culpables entre nosotros. Si no encontramos un camino de convivencia, de diálogo, donde esta Cámara pueda ser consultada. Acá se habla de un montón de teorías para el futuro. Algunos están resucitando ya
el plan del 73 de Helmer, que fue un fracaso. Acuerdo de precio y salario. Congelamos precio, congelamos salario, a los 3 minutos tenemos un mercado negro de todo. Y escasez. Lo vamos a repetir. Algunos han llegado al candidato Fernández, anda diciendo eso. Otro habla del pacto de la Moncloa, donde lo juntamos todo y no resolvemos nada. Desde que se hizo el pacto de la Moncloa, venimos hablando los argentinos, un pacto de la Moncloa. Y nadie sabe ni qué es. Todos creen que ponernos de acuerdo todos. No. En España se pusieron de acuerdo los partidos con representación parlamentaria y decidieron qué hacer con el país. Acá, como somos más corporativos, queremos que desde las organizaciones sociales, los gremios, los trabajadores, los políticos, todo el país esté de acuerdo. Eso es imposible. Es la política la que tiene que decidir qué hacer. No sé cuál es el destino argentino si no encontramos un camino. Es posible que mis palabras muestren cierto grado de desesperanza, pero no tengo desesperanza, porque hay muchas cosas positivas. Gente que trabaja, que produce, que lucha. Y también el convencimiento de que todos aquellos que tienen un plan quieren a la corta o a la larga un mejor futuro para sus hijos, con trabajo, con educación. No soy un creyente de que la gente humilde tiene la fuerza para salir adelante a pesar de las dificultades. Pero somos nosotros los políticos los que tenemos una responsabilidad. La crisis del 73 convocó a la dictadura. Hemos acabado con ese peligro. Pero la crisis ahora convoca a la pobreza. Y eso lo queremos evitar. Que cada vez tengamos una crisis, un default, una inflación alta, lo único que aparece es más pobreza y más pobreza. Eso es lo que hay que acabar. Muchas gracias. Escuchamos las palabras del senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, hace instantes, nada más, un ratito, una hora atrás, en el recinto del Senado de la Nación, hablando sobre el tratamiento de esta emergencia alimentaria. Yo lo quería compartir con ustedes, yo lo había escuchado, lo estaba escuchando en directo al debate, y la verdad que me pareció importantísimo lo que dijo Romero. Por eso lo quería compartir con ustedes. Mire que hablaron un montón de senadores. Pero creo que la descripción que hace el senador Romero de todo este gran fracaso argentino, porque este es un fracaso, como lo dijo él, viene desde el siglo XIX. Desde fines, desde el comienzo de los años del siglo XX. Desde ahí venimos arrastrando los argentinos este problema. Lo tuvimos con el famoso empréstito que se llamaba entonces, que el primer empréstito que tuvo el país, que lo contrajo, ¿sabe quién? ¿Sabe quién lo contrajo al primer empréstito que fue con los ingleses? Bernardino Rivadavia. Mire de lo que le hablo, ¿no? Ahora hablamos del famoso sillón de Rivadavia para referirnos al sillón presidencial. Desde Bernardino Rivadavia que venimos con el primer empréstito, la primera vez que le fuimos a pedir guita a los ingleses, más o menos una especie de fondo monetario de entonces. Y desde ahí venimos, luego en el siglo XX, bueno, la cosa se terminó de romper definitivamente, ¿no es cierto?, a través de lo que fueron, todos los grandes traidores a la patria que hubo en la época de Lisandro de la Torre, con los negociados que hacían con los frigoríficos. Y después, después vino el golpe del 30, con el famoso hombre de Salta, ¿no? Félix Uriburu, que le dio el golpe de Estado a Perón en la década, en los años 30. El 16 de septiembre, hace unos días atrás, se cumplió un nuevo aniversario del golpe de lo que fue el derrocamiento de Perón. Y así vinimos en la historia. Por eso me parece importante escuchar las palabras del senador Romero, porque hizo un raconto de nuestro fracaso. Y no es cuestión de un partido, como lo dijo él, no es cuestión de que nos echemos la culpa. Nosotros acá hablamos siempre del tema del pacto de la Moncloa, y como dijo Romero, el pacto de la Moncloa, pero lo venimos hablando desde el 83 y no pasa nada. Como dijo él, algunos ni saben qué es el pacto de la Moncloa.
Y es un problema, como lo dijo él, es un problema de la política. No es un problema. Yo a veces discuto no discuto, pero a veces conversamos y disiento con lo que plantean algunos economistas que me dicen, no, porque este es un problema económico. No, el problema no es económico. La Argentina no tiene un problema económico. La Argentina tiene un problema político. Y en la medida en que los políticos no se pongan de acuerdo, como acaba de decir Romero, va a ser imposible que lo superemos. Ahora, bueno, estuvieron los Kirchner, se fueron los Kirchner, no volvían más los Kirchner, llegó Macri con si se puede, hagamos el cambio, fracasó estrepitosamente y ahora vuelven entonces los Kirchner y ahora todo el mundo lo va a votar masivamente a los Kirchner porque cree que mágicamente los problemas de la Argentina se van a resolver porque vuelve Cristina. Y no es así, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Los mismos problemas, hasta que la dirigencia política no resuelva la crisis política de la Argentina, vamos a seguir mal, gobierne quien gobierne. Fracasará de nuevo el gobierno de Alberto Fernández y después aparecerán otros, vaya a saber uno, a lo mejor después venga María Eugenia Vidal, venga Martín Lustó, venga Juan Manuel Urtubey, porque yo estoy seguro que todos esos dirigentes más jóvenes se van a concentrar, se van a unir y van a crear nuevos partidos políticos, porque el peronismo, el radicalismo, así como lo conocemos, ya no existen más. Pero en la medida en que no se resuelva de fondo el problema político, como dice Romero, vamos a seguir igual. Me pareció brillante el discurso de Romero, realmente, no solamente porque contó todas las malas experiencias, sino fundamentalmente porque apunta para mí, y coincido en esto, al corazón del problema, que es que los argentinos tenemos un serio problema político, y si no lo resuelve la política, ese tema, más allá lo vamos a traer a todos los premios Nobel de Economía del mundo. Los resucitemos a los que ya se han muerto, traigamos todo lo que usted quiera, traigamos todos los premios Nobel de Economía, los sentemos ahí en el sillón donde está ahora la Cunza, donde antes estuvo Duhovne, Cavallo, bueno, todo el mundo, y lo sentemos ahí y le digamos, che hermano, vos que sos una eminencia, decirnos qué hacer, y el tipo no va a saber qué hacer, porque el problema no es económico, es político. Me pareció brillante lo de Romero, por eso me parecía que era importante compartirlo con ustedes. A lo mejor usted no piensa lo mismo, por supuesto que sí, está en todo su derecho de expresarlo, pero creo que Romero dio una síntesis y dio en la tecla del gran problema nuestro.